Hola, bienvenidos a la tercera sesión especial de teoría de nudos dentro de la quinta reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Nuestra tercera ponente será Fabiola Manjarret, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, en Cuernavaca, y nos va a hablar sobre clasificación de 1-1 nudos de género G. Os invitamos a dejar vuestras preguntas y comentarios en el chat y nosotros los recopilaremos y tendremos la opción de discutirlos y hablar sobre ellos en la sesión sincrónica del 14 de junio. Adelante. Hola a todas y a todos, yo soy Fabiola Manjarres Gutiérrez y voy a hablarles acerca de clasificación de nudos 1-1 de género G. Este es trabajo en colaboración con María Eudave Muñoz y con Enrique Ramírez Lozada. Y bueno, agradezco a los organizadores de esta sesión de teoría de nudos, a Maritania y a Bruno, bueno, por haberme invitado y por estar a cargo de esta sesión. Bueno, entonces voy a comenzar con los conceptos básicos de qué son los 1-1 nudos. Entonces los nudos que voy a considerar, todos van a estar en la esfera de dimensión 3, y voy a considerar el toro estándar S, que divide a S3 en dos toros sólidos, denotados por W0 y W1. Entonces, dado un nudo en S3, decimos que está en posición 1-1. Si el nudo intersecta a esta superficie de género 1 en exactamente 2 puntos. De manera que el arco que queda en W0 y el arco que queda en W1 son arcos que se pueden empujar a arcos sobre la superficie de género. Entonces, este 1, el primer 1, se refiere al género de este toro, que es 1, y este otro 1 al número de puentes, al número de puentes, es decir, a este número de arcos, ¿no? Entonces, en este dibujo vemos un arco rojo que es un puente y un arco azul que es otro puente, ¿no? Entonces, es exactamente un nudo que luce de esta manera. Los nudos 1-1 han sido estudiados por diferentes autores y han sido interesantes porque los nudos 1-1 tienen la propiedad de que son nudos de número de túnel 1. Y un nudo de número de túnel 1 es un nudo que admite un arco tau, aquí tenemos un nudo K en S3, y admite un arco, tal que el arco toca justamente, sus extremos inciden, son los únicos puntos del arco que inciden en el nudo, y la propiedad es que al tomar S3 menos una vecindad de esta gráfica, que es el nudo unión el arco, esto tiene grupo fundamental, es libre. En este caso en dos generadores, es decir, en otras palabras, es un cubo con dos asas. Entonces, los nudos 1-1 son nudos de número de túnel. Y por otro lado, los nudos 1-1 contienen a estas familias esta clásica familia de nudos, que son los nudos racionales, que aquí hay una pequeña ilustración. Nada más les recuerdo que entonces en estas cajitas lo que vemos son cruces, algún número de cruces, de manera que esto resulta ser un nudo, ¿no? Entonces, estos son la clasificación de los nudos racionales. Y también 1-1 nudos son los nudos satélites de número de túnel. Los nudos satélites, tales nudos también están clasificados, y esto fue hecho por Morimoto y Sakuma. Ellos tienen esta construcción, ¿no?, que está descrita a partir de tomar un enlace racional, y entonces una de las componentes la vemos en el exterior de la otra componente, y bueno, esto nos da un nudo en un toro sólido, y entonces tomamos la vecindad, por otro lado, tomamos la vecindad regular de un nudo toroidal, y lo que hacemos es a la longitud de este toro sólido, enviarla a la fibra de la fibración de Seifer correspondiente para este nudo
toroidal. Y vía ese homeomorfismo, el resultado, ¿no? La imagen de una de las componentes del enlace racional es lo que resulta ser un nudo, bueno, es un nudo satélite por la construcción, pero más aún es un nudo de número de túnel. ¿Sí? Entonces esto fue trabajo de Morimoto. Bueno, entonces los nudos 1-1 están contenidos en una familia interesante de nudos y contienen nudos interesantes. Una manera de abordar el estudio de los 1-1 nudos ha sido combinar esta noción de 1-1 con otro invariante de nudos que es el género. Entonces recuerden que el género de un nudo, el género orientable o simplemente el género de un nudo es el mínimo género sobre todas las superficies de Seifert para tal nudo. Por otro lado, también se puede hablar del género no orientable, también conocido como el cross-cap, el número de cross-cap del nudo, y este se toma el mínimo sobre el género de superficies no orientables conexas, cuya frontera es el nudo. ¿Sí? Entonces, principalmente vamos a estar hablando del género orientable. ¿Sí? Bueno, entonces, combinando esta noción de 1-1, de que un nudo sea 1-1 y su género, ha habido avances, ¿no?, en la clasificación de estos nudos. Entonces, el primer resultado importante en este sentido es la clasificación de los 1-1, nudos de género 1. Esto, bueno, fue trabajo de varias investigaciones. Menciono como las fundamentales, la de Matsuda y Charleman, ¿no? Entonces, a lo que se llega es que justamente los 1-1 nudos de género 1 son absolutamente todos los nudos de número de túnel 1 y de género 1. Y además, todos estos nudos son los racionales de género 1 y los satélites de túnel 1 de género 1. Es decir, los tres conjuntos que describí hace rato, en este caso, coinciden. ¿Sí? Después, Ramírez y Valdés clasifican los 1-1 nudos de género no orientable 2, es decir, nudos que son frontera de botellas de Klein, ¿sí? Y bueno, también hacen una clasificación de tales nudos en posición 1. Varios años después, con Eudave y con Ramírez, clasificamos los 1-1 nudos de género 2. Esta clasificación la dimos en base justamente a las clasificaciones anteriores, ¿no? A las de género, a los 1-1 nudos de género 1 y a los de 1-1 de género no orientable 2. Y bueno, y recientemente logramos ya dar una clasificación de nudos 1-1 de género N, de género para cualquier género. Entonces, bueno, la herramienta que usamos es estudiar funciones de Morse a partir de el toro, de una vecindad producto del toro. Recuerden que este es el toro estándar en S3. Entonces, al tomar una vecindad producto de ese toro, podemos reacomodar el nudo en posición 1-1 de manera que de la siguiente manera. Entonces, en este producto tenemos una función natural, la función natural a la altura, que lo que hace es mandar justamente a cada toro de nivel SR, lo mandamos a su altura, a la altura R, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que entonces el nivel S0, tenemos el toro S cruz 1, que estamos dando por S1, ese es 1, y el toro S0. Entonces, este toro es frontera de a su vez de un toro sólido H1, y S0 de otro toro sólido H0. Entonces, de esta manera estamos descomponiendo
a S3 en estas tres regiones. En el toro sólido H0, en el producto S cruz 01 y en este toro sólido H1. Y bueno, entonces lo que logramos hacer con esto es que entonces el nudo que está en posición 1,1, en H1 vemos un arco, ¿no? El puente que veíamos de la definición, vemos el puente y luego en el producto este nudo no va a tener va a ser simplemente un par de arcos que va monótonamente descendiendo hasta tocar el toro S0 y aquí vemos el otro arco que corresponde al otro puente, ¿no? Entonces, bueno, esto es esta función altura con respecto al nudo, entonces en el producto no hay puntos críticos del nudo. Entonces, lo que vamos a hacer es, dado nuestro 1,1 nudo y con este producto, ¿no? Con esta descomposición de S3 en estos tres pedazos, vamos a tomar una superficie F de Seifert, que sea esencial, es decir, que sea incompresible y frontera incompresible. Y tenemos el siguiente resultado. Entonces tenemos una superficie de Seifert, ¿no? Cuya frontera es el nudo, entonces pues, por ahí anda la superficie, ¿no? Su frontera es el nudo. Y lo que bueno, tenemos el siguiente resultado. Esta superficie con estas propiedades se puede isotopar de manera que la función H, bueno, tenga ciertas propiedades, ¿no? Y las propiedades que tenemos van a ser las siguientes. Entonces, este es el siguiente lema, es un lema conocido, y entonces lo que nos dice es que justamente, ¿no? La superficie esencial, una superficie de Seifert esencial para el nudo K. Entonces, si nos fijamos, vamos a denotar por F sub I los pedazos de la superficie que yacen en las regiones que son toros sólidos, y por F tilde las partes de la superficie que están contenidas en la región producto, ¿no? Entonces, lo que dice este lema es que bueno, la función H restringida a la superficie que yace en el producto, resulta que todos los puntos críticos ahí son puntos I. Bueno, la función H restringida a esa función, a esa superficie F tilde, es función de Morse. Y además podemos isotopar la superficie para que solamente veamos puntos I. Y además en las regiones que quedan fuera del producto, la superficie consiste de un disco cancelador, que es justamente algo como lo que, esto es un disco cancelador, ¿no? Pues es un disco que está formado por el puente y un arco sobre este toro, ¿no? Entonces este arco, pues básicamente lo podemos apachurrar vía este disco a un arco sobre, en este caso, el toro S1. Y lo mismo para el toro S0, ¿no? También aquí vemos esta región de la superficie, que es este disco cancelador. Y además, no solamente los pedazos que quedan en estos toros sólidos de la superficie, no solamente consisten de estos discos canceladores, también va a haber anillos. Entonces, esta región de aquí representa, ¿no? un cachito de un anillo que forma parte de la superficie de Seifert, ¿sí? Y son anillos ajenos, y bueno, dice que con ciertas condiciones en sus pendientes, la superficie intersección, este toro, bueno, determina curvas cerradas, ¿no? Entonces, como curvas en toros, están parametrizadas en términos de meridiano y longitud, y eso, leerlas de esa forma se les llama, son las pendientes, ¿no?
¿Y qué más? Bueno, además podemos contar el número de sillas en este producto, ¿no? El número de sillas para la superficie está dado por 1 menos la característica de Euler de la superficie. Y bueno, otra cosa de notar es que, bueno, F tilde, ¿no? La parte de la superficie que está en este producto, intersección cualquier toro de nivel, como todas las intersecciones son transversales, entonces para todo R, esto va a consistir siempre de un arco y de varias curvas simples, cerradas y son paralelas, ¿no? Entonces esto es para todo nivel aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto es pues un lema muy interesante, ¿no? Nos dice cómo se ven una superficie de Cypher esencial. Pero bueno, mientras estábamos haciendo nuestra demostración, encontramos que estos anillos nos molestaban, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue definir una operación sobre esta superficie que se llama cirugía de eje a lo largo de anillos. Lo que estamos considerando aquí es que la superficie F está orientada y entonces al tomar un toro de nivel, S sub R, entonces como ya lo mencioné, ¿no? Vamos a ver muchas curvas simples cerradas y un arco. Entonces, este es un arco, entonces como la superficie está orientada, las curvas que intersectan al toro de nivel, pues van a tener una orientación inducida por la orientación de F. Entonces, cuando en un toro de nivel existan dos curvas que delimitan a un anillo en este toro de nivel, ¿sí? Aquí hay un anillo. Y tal anillo no contiene ninguna otra curva, ni al arco. Y además, bueno, estas curvas tienen orientaciones opuestas, entonces podemos hacer una cirugía de anillo, que consiste en cortar la superficie a lo largo cortar la superficie a lo largo de estas curvas. Entonces, corto, corto, corto y corto, y empato con una copia del anillo en una vecindad más arriba, más abajo, ¿no? Entonces, mi nueva superficie ahora va a ser algo que va de esta manera. Bueno, como digo, lo muevo un poquitito para hacerlo ajeno a SR, ¿sí? Entonces, si esto ocurre, voy a obtener una nueva superficie. Puedo hacer esta cirugía de anillo y es posible, ¿no?, que al hacer esta operación la nueva superficie tal vez se desconecte, pero entonces me quedo con la componente que contiene al nudo, que tiene el nudo como frontera, ¿no? Entonces, pues esto se llama cirugía de anillos, para hacer cirugía de eje a lo largo de anillos, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos con esta cirugía? Pues bueno, tenemos un lema parecido al que mencioné anteriormente, pero con cosas nuevas que nos ayudan. Entonces, dada una superficie F' de Cypher orientada de género mínimo para el nudo K, después de un número finito de cirugías por anillos, obtenemos una nueva superficie de género mínimo F para K, tal que, nuevamente, ¿no?, tenemos esto de que cada punto crítico en el producto, ¿no?, en este producto, solamente vamos a ver puntos sillas. Ahora, en los toros sólidos, H0 y H1, solamente vemos discos canceladores. Ya desaparecieron los anillos ajenos. Y también agregamos otra nueva propiedad, es que cualquier par de curvas paralelas de esta superficie obtenida después de cirugía de anillos
Cualquier curvas radiales van a tener la misma orientación. Si tuvieran orientaciones opuestas, pues algo sí, pues, que no he terminado de hacer cirugía de anillos, ¿no? Y también esta se sigue conservando, ¿no? La cantidad de puntos críticos en el producto. Entonces, bueno, a una superficie para un nudo 1,1 que satisface estas condiciones, en general, independientemente que sea de género mínimo, le vamos a llamar superficie simple. Y bueno, el lema anterior se puede parafrasear de manera acortada, entonces de esta manera, ¿no? Que todo 1,1 nudo tiene una superficie de Seifer de género mínimo que es simple, es decir, todas estas propiedades, ¿no? No hay anillos en las partes que son toros, y cualquier par de curvas que yo encuentre en una intersección de toro de nivel, siempre van a tener la misma orientación. Entonces vamos a ver en qué beneficia, ¿no? Esta superficie simple. Bueno, en general, el tipo de sillas, que vamos a ver en el producto son de estos tipos, ¿no? Son sillas que o bien fusionan un arco consigo mismo, dando lugar a un arco y a una curva, o bien son sillas que fusionan un arco con una curva, dando pie a un arco, o bien una silla que fusiona una curva consigo misma y dando lugar a dos curvas, o bien dos curvas que se fusionan y nos dan una sola curva, ¿sí? Entonces, lo que obtuvimos, ¿no? La propiedad que tenemos trabajando con superficies simples para 1,1 nudos, es que una superficie simple la vamos a poder isotopar de manera que siempre una superficie de género mínimo simple la podemos isotopar de manera que las sillas que vemos aquí son solamente de tipo 1 y 2. ¿Sí? Es decir, no hay sillas que interactúan con curvas cerradas, ¿no? Todas las sillas que aparecerán son entre arco y curva, ¿sí? O entre arco y sí lo mismo. Y además, estas sillas, todas las curvas que produzcan van a ser curvas esenciales. Bueno, otra cosa, una observación rápida, es que el número de sillas de tipo 1 y número de sillas tipo 2 coinciden, y es justamente el número de tales sillas es el género del nudo. Entonces, bueno, tenemos una operación entre nudos 1,1. Entonces, tomo dos nudos 1,1 y los acomodo de manera concéntrica, ¿no? En este producto, bueno, aquí, esto representa S cruz el intervalo, ¿sí? Entonces lo voy a acomodar en este producto de manera concéntrica, de manera que el puente que voy a conectar, el puente de más abajo de K1 con el puente de más arriba de K2, vía dos arcos monótonos, ¿sí? Pueden ser como se ven aquí. Es decir, no voy a introducir puntos críticos. Entonces, esta operación le llamo suma vertical de estos dos 1,1 nudos. Y lo denotamos por K, cuña sub B, K2. Entonces, nada más notar que esta operación se puede hacer para N nudos 1,1, ¿sí? Siempre acomodándolos de esta forma concéntrica, ¿no? Y empezando, bueno, podemos empezar desde el nivel más cercano al 1, ¿no? Y siempre, ¿no? El puente de más abajo se conecta con el puente de más arriba, y si aquí hubiera otro nudo, este puente de más abajo se conecta con un par de arcos monótonos con el puente de más arriba del que decía, y así sucesivamente. Entonces, y una observación es que estos nudos vuelven a ser un 1,1 nudo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, nuestro teorema. Bueno, el teorema
dice varias cosas, ¿no? Entonces, dado un nudo 1,1 y una superficie de Seifert, para un nudo, para una superficie de Seifert de género mínimo para este nudo K, tal que esta superficie es simple, entonces a este par le podemos asignar, bueno, una colección de pendientes, una colección de números GI, que sumados nos dan el género del nudo, una colección de superficies, cada superficie de género GI, y de manera que la frontera de cada una de estas superficies es un 1,1 nudo, y el nudo K, el original, se puede descomponer como suma vertical de estos nudos, ¿no? Y aquí tenemos una condición sobre las pendientes que aparecen en los niveles regulares, que nos permitirá decidir si los sumandos de las sumas verticales son satélites, con cierto tipo de satélites, ¿no? Entonces déjame decir más o menos cómo va la demostración, el bosquejo de la demostración. Bueno, esta figura de aquí, bueno, es muy esquemática, ¿no? Y lo que estoy representando aquí, esto sería el toro S cruci. Y esto de aquí sería S crucero. Y esta parte de aquí sería la tapa S cruz. Esto es una, y esta figura lo que representa es una superficie, bueno, esta es una superficie con frontera, y esta frontera que vemos aquí es el nudo, ¿no? Es el nudo. Este sería el nudo K, esto verde. Y bueno, y lo rojo denota a la superficie, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, pues bueno, ya sabemos que en el producto solo hay sillas, ¿no? Estas sillas de tipo T1 y tipo T2, ¿no? Recuerden, bueno, las tipo T1 es la que fusiona el arco consigo mismo, dando lugar a un arco y a una curva, y una silla T2 fusiona un arco con una curva dando pie a un solo arco. Entonces, bueno, la idea es, es detectar, ¿no? Es ir recorriendo la función, bueno, en el producto, ¿no? E ir detectando niveles regulares que no tengan, que solo contengan arcos, ¿sí? O sea, que no haya más curvas aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues la idea es cortar aquí y obtener, al cortar aquí a lo largo de este arco, obtenemos un nudo, bueno, una superficie, digamos aquí F1 y aquí una superficie F2, ¿no? Y entonces la frontera de lo que nos queda sería esta nueva frontera, ¿sí? La frontera de esta superficie, pues es un nudo en posición 1. Y lo mismo para acá, ¿no? Tenemos que la frontera de esta superficie sería un nudo en posición 1,1. De manera que, bueno, que yo puedo encontrar esta suma vertical que me recupera al nudo K, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? De la demostración. Pero bueno, puede pasar algo así, ¿no? Que en mi sucesión de sillas, pero aquí vemos una silla de tipo 1, otra de tipo 1 y luego de tipo 2, ¿no? Entonces, que no haya tales niveles, no hay nivel regular donde desaparezcan las curvas simples cerradas, ¿no? Bueno, en este caso, tenemos una manera de detectar. Bueno, recuerden que estas curvas, ¿no? Estas curvas son curvas de nivel sobre un toro, ¿no? Entonces tienen una pendiente, ¿no? Entonces tenemos justamente, ¿no? Si la pendiente de esta curva es tal que estos dos números son mayores o iguales que 2, entonces podemos concluir
que todo el nudo, si se fijan todas las curvas que aparezcan, nunca desaparecen las curvas, ¿no? Entonces, todas las curvas tienen van a tener la misma pendiente. Si ocurre esto, podemos concluir que el nudo K es un nudo satélite, bueno, con esta condición de que el winding number es 0. ¿Sí? Si no ocurre esto, bueno, el nudo no es satélite y podemos decir más cosas, ¿no? Entonces, las más cosas que podemos decir de cada sumando está descrito en esta proposición, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que bueno, lo que dice esta proposición es que cada pedazo de aquí, ¿no? Bueno, ya sabemos que es un 1,1 nudo de género, cuyo género es menor que el género total, ¿no? El género de K. Pero más aún, podemos decir todavía, ¿no? Podemos describir cada uno de estos sumandos, podemos decir qué son cada uno de estos sumandos. Entonces, lo que dice la proposición siguiente es que cada uno de ellos puede ser, ¿no? Las posiciones que sea un nudo trivial, o bien puede ser un nudo racional de género 1, o bien un 1,1 nudo satélite de género 1, o se puede a su vez descomponer en otra suma vertical, donde, bueno, aquí este pedacito, el primero y el último, son 1,1 nudos que pueden ser, cuyo número, cross-cap number es a lo más 2, y los pedazos de en medio son también 1,1 nudos, donde podemos acotar su número de género no orientable o bien su género orientable, ¿sí? Bueno, déjenme mostrarles algunos ejemplos de qué son estas sumas, estas descomposiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un nudo K, un nudo 1,1, que es un 1,1 nudo, entonces, de acuerdo a nuestro teorema, bueno, pues lo vamos a ver como suma vertical de dos sumandos, ¿no? Y entonces, este dibujo de aquí ilustra un caso, ¿no? En que los sumandos de la suma vertical, ambos son nudos racionales de género 1, ¿no? El nudo verde es un 1,1, es un nudo 1,1 racional, y el nudo azul es a su vez un 1,1 nudo racional. Otra posibilidad es esta, que K1 sea un satélite de género 1 y K2 sea un racional de género 1. Otra posibilidad es que ambos sean de género no orientable 2, ¿no? Y bueno, y hay más, hay otras combinaciones, ¿no? Por ejemplo, que los dos sean satélites de género 1, ¿no? Entonces, bueno, quiero concluir mostrándoles que los nudos racionales de género G, como lo mencioné al principio, pues son nudos 1,1, ¿no? Pero en términos de esta descripción que hemos hecho, justamente también los podemos ver como sumas verticales. Y más aún, los podemos ver como sumas verticales de nudos racionales de género 1, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer la descripción mediante un dibujo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, otra vez, todo esto denota muchos nudos metidos en el producto, ¿no? Ese cruz 0,1. Entonces, lo que estoy tomando aquí lo que estoy tomándome son 4 nudos racionales de género 1. Entonces, estas bolitas que están aquí, vamos por un momento a imaginar que no están, entonces eso estaría así todo completo, ¿no? Bueno, el punto es que estoy tomando G nudos 1,1 racionales, ¿no? Y entonces lo que voy a proceder a hacer es una suma vertical entre ellos de esta manera. Si quieren le podemos llamar a esta suma vertical una suma vertical trivial, ¿sí? Y entonces,
lo que voy a hacer es empezar a deformar esta superficie para obtener, o sea, para demostrar que lo que voy a obtener es un nudo racional de género. Entonces aquí tengo G nudos racionales de género 1, ¿sí? Acomodados de esta manera, concéntrica en toro, crucí, y todos son 1, 1 nudos, ¿no? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es una isotopía. Voy a empujar este arco hacia acá, este cachito de arco lo voy a empujar hacia acá y voy a empezar a deslizar sobre la superficie. Entonces, bueno, aquí, espero que se noten, voy a hacer un poco de zoom, ¿sí? Es lo que les digo, ¿no? Apachurro, lo empujo hacia acá, y lo que voy a empezar es a mover esta patita, este pie, lo voy a empezar a deslizar a lo largo de esta banda de aquí. Y voy a seguir el camino que me indica, ¿no? Entonces aquí ya seguí todo el camino. Bueno, perdón, y empiezo desde más, lo que está más cercano al toro S0, ¿sí? Y luego me voy a ir acercando al toro S1. Y bueno, aquí está descrito, ¿no? El deslizamiento, y bueno, al deslizar, esto va a empezar a metérsele torceduras, ¿no? Y bueno, en fin, llego aquí, ¿no? Llego a algo así. Entonces ya deslicé esto. Ahora voy a deslizar, voy a hacerlo análogo para este siguiente nivel, ¿no? Voy a empujar este arquito, esta superficie lo voy a empujar hacia acá y voy a empezar a hacer el movimiento análogo. ¿Sí? Entonces va. Aquí está el segundo deslizamiento, empujo y esta patita empieza a moverse a lo largo de esta banda. Y aquí está el movimiento. Aquí podemos ver el movimiento. Y sigo recorriendo hasta que llego hasta aquí, ¿no? Como muestra esta figura, ¿sí? Y bueno, ya me falta nada más ¿no? Volver a hacerlo análogo. Ay, perdón. Bueno, acá tengo la figura correcta, ¿sí? Entonces empujé, perdón, no es aquí, es hacia acá. Bueno, aquí tengo que modificar un poquito y voy a empujar hacia acá. Más bien. Acá se ve mejor. Entonces, esto es lo que hago, ¿no? Empujo y nuevamente empiezo a deslizar toda esta banda a lo largo de esta, y aquí va la isotopía, ¿no? Se le meten cruces, y bueno, y pum, llego a esta figura. Y finalmente, bueno, aquí está cómo queda el dibujo final, ¿no? Después de hacer estos deslizamientos, que son unas isotopías sobre la superficie, acomodo y obtengo esta configuración, ¿sí? Aquí nada más es ver el nudo sin la superficie, y esto es una configuración de nudo racional, ¿sí? Y tiene género 4, ¿no? En este caso particular, que empecé con 4 nudos racionales de género 1 en posición 1-1, terminé con un nudo racional, y además pues la superficie se conservó, ¿no? Esta superficie que está aquí es superficie de Seifer de género mínimo para este nudo racional. En general, ¿no? Voy a terminar con una configuración de este tipo. Es decir, bueno, esta configuración la voy a obtener pues de tomarme G nudos concéntricos de género 1 racionales y hacer este deslizamiento comenzando desde adentro y llegando hacia afuera, ¿no? Entonces, esta va a ser la configuración a la que llegue, ¿no? Y entonces resulta pues, que se obtuvo de estas sumas verticales de nudos racionales de género 1. Y bueno, y aquí cómo se ve la superficie en general. Entonces, por lo tanto, un nudo de género G que es racional se puede obtener como esta suma vertical de G nudos de género 1 y que son racionales. Y bueno, con esto concluyo y pues nos vemos en la sesión en vivo por si hay comentarios y preguntas. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta conferencia. Les invitamos a que dejen sus comentarios aquí abajo en el chat
y nosotros los recopilaremos para la sesión sincrónica. Hasta la próxima.